Ok, entonces veamos qué tenemos en Romanos 1:1. Pablo, y apóstol. ¿Habrá que, por favor? Ok, perfecto. Y esa es la manera de introducir, entonces. Ahora, por eso distinguí la forma, los pensamientos y todas las ideas de Pablo, pero quien escribió con su público y esta carta fue Excelsior. Y no tuvo que imagínate que usar un secretario, o el término secretario fue una amanuensis. ¿Por qué? Vamos aquí es donde vamos a definir un poquito la discusión. Lugar, ¿dónde escribió Pablo esa carta? ¿Alguien que le tome, por favor? Romanos 6. El mismo menciona que hay en otro evangelio desde Cristo hasta Cristo. Y por lo tanto, nosotros hablamos de Cristo no se ha conocido. Además, tiene una ofrenda que ha fundado de las diferentes iglesias de Macedonia y Acaya para los pobres de Jerusalén. Ok, vamos a poner vamos a pararnos aquí. Pablo, hermanos, hizo 3 viajes misioneros. ¿Por qué Pablo hizo 3 viajes misioneros? Gracias, Saúl. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Tenemos tenemos el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Él está saliendo de Antioquía, ¿verdad? A la isla de Chipre, llega a Listra, Pergue, Antioquía. A ver, para los alumnos del instituto, Antioquía es de qué? Antioquía de qué? Ok. Hermano, se le llama Antioquía de Siria y esa es Antioquía de Pisidia, ¿ok? De Pisidia, ¿ok? Y eso es importante porque a veces en la Biblia no hace esa distinción. Entonces, dice Antioquía. Entonces, a veces hay que preguntarnos, ¿qué Antioquía, verdad? ¿Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, si se da cuenta, este primer viaje misionero se hace en un, ¿verdad? Es en ¿cómo puedo decir? Una distancia relativamente corta. En comparación, mire el segundo viaje misionero de Pablo. En el libro de los Hechos se relata este segundo viaje misionero. Hermanos, aquí en Troas, ¿verdad? Es donde Pablo tiene un sueño de un macedonio. Dice que Pablo quería ir a Asia. Que Pablo quería ir a estas partes, hermanos, para compartir y predicar el evangelio. Y dice que 2 veces el Espíritu Santo le dijo que no, ¿verdad? Y entonces en Troas ve, ¿verdad? Una visión, un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. ¿Qué es ese varón macedonio? Bueno, ese varón macedonio, hermanos, esto es la actual Grecia. ¿Okay? Esto es la actual Grecia. En aquel tiempo, la parte norte era Macedonia, la parte sur era Acaya. Esas eran las regiones. Macedonia era el norte, Acaya era el sur. Entonces, aquí Pablo de Troas viaja Filipo, Tesalónica, Berea, ¿verdad? Atenas y llega a Corinto, ¿verdad? Y después ya regresa. Entonces, si se da cuenta, este viaje misionero está un poquito más extendido, ¿verdad? Recorre más lugares. Es en este viaje misionero, hermanos, cuando escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿ok? Primera y Segunda de Tesalonicenses, y creemos algunos, ¿verdad? Bueno, después voy a hablar sobre Gálatas, ¿verdad? Probablemente Pablo escribió Gálatas antes de su primer viaje misionero. Y ahí hay unos detallitos, ¿ok? Entonces, escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses y también va a escribir Primera y Segunda de Corintios, ¿verdad? Perdón. En el tercer viaje misionero es cuando va a escribir Primera y Segunda de Corintios. Y este es el tercer viaje misionero. ¿Ok? Regresa casi a los mismos lugares. Ahora, hermanos, esto es lo que estamos diciendo. ¿En qué lugar Pablo escribió esta carta de Romanos? Bueno, creemos que es Corintio. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué creemos que es Corintios, hermanos? Vaya, por favor, Primera de Corintios 16, 1 al 4. Primera de Corintios 16, 1 al 4. Alguien que no ha leído, por favor. Primera de Corintios 16, 1 al 4. Alguien que no ha leído. Primera de Corintios 16, 1 al 4. Sí, sí, está bien. Cuando haya llegado a quien se hubiera dado por carta, a esto se enviaré para que lleven sobre el donativo que les haya hecho. Yo les prometo que yo tengo varios que se llaman por el donativo. Ok. ¿No está mal la cita o por qué? No. 16, 4. 16 del 1 al 4. Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Sí. Entonces, note, miren lo que está diciendo en esta porción, ¿verdad? Pablo está diciendo que va a recoger una ofrenda que cada primer día de la semana, ¿verdad? Domingo, cada primer día de la semana, aparte, guarde una ofrenda. Y luego versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Esta es una ofrenda que se está recogiendo para ayudar a los pobres de Jerusalén, a los hermanos, ¿verdad? Que están batallando y a los pobres de Jerusalén. ¿Ok? Esta es la primera carta. Vaya a la segunda carta, por favor. Segunda de Corintios 9, del 1 al 5. Segunda de Corintios 9, del 1 al 5. Alguien que no ha leído, ayúdanos, por favor. Cuando la administración para los santos, un personaje que se escriba, reconozco que buena voluntad en la cual yo me glorié en Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y que lo ha titulado. Pero he enviado a los hermanos para que nuestros gobiernos de nosotros no se hermanos en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que viniere conmigo algún macedonio que quede detenido, pues la reconocemos nosotros. Por no decir vos. Por no decir vosotros de esta confianza. Sí. Por tanto, tuve por necesario estar a los hermanos primero vosotros para hacer primero vuestra capacidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de. Bien, hermano, hasta aquí. Ok, entonces en Primera de Corintios viene la primera instrucción. Cada primer día de la semana pongan algo aparte, ¿ok? Y voy a mandar a unos hermanos por carta. En Segunda de Corintios 9, Pablo ya viene, ¿verdad? Pablo ya viene para recoger la ofrenda. Los que sabemos de Segunda de Corintios es que va a mandar a Tito para recoger la ofrenda y entonces les dice, hey, yo estoy presumiendo de ustedes. Mire, y ahí donde se menciona Macedonia y Acaya, dice, yo lo estoy presumiendo a las iglesias de arriba, de Macedonia, que ustedes ya están listos desde el año pasado, que ya han estado juntando la ofrenda, ¿eh? O sea, no me queden mal, en otras palabras está diciendo Pablo, ¿eh? Ya, porque ya voy a mandar a los hermanos para que la recojan, ¿eh? Entonces, no me vayan a quedar mal. ¿Ok? Entonces, Primera de Corintios, asunto de la ofrenda. Segunda de Corintios, asunto de la ofrenda. Ahora, vaya a Hechos 19, 21 y 22. Un pasaje más y luego vamos a ir a Romanos. Hechos 19, 21 y 22. Alguien ayúdeme, por favor. Ok, esto Pablo está escribiendo esto casi a finales de su tercer viaje misionero. Bueno, o en su tercer viaje misionero. Y miren lo que está diciendo. ¿Qué quiere hacer? Dice, va a visitar Macedonia y Acaya y después ¿a dónde quiere ir? Dice que quiere ir a Roma. Y luego va a mandar a Timoteo y Erasto para que vayan a las iglesias, ¿verdad? Y muy probablemente recojan ¿qué? La ofrenda. Ahora, vaya al libro de Romanos, por favor. Vaya al libro de Romanos, capítulo 15.
Romanos 15. Versículo 25 y 26. Alguien ayúdenos. Romanos 15, 25 y 26. Ok, hasta ahí. Mire aquí en Romanos. En Primera de Corintios, manda la primera instrucción, cada primer día de la semana. En Segunda de Corintios, ya voy por la ofrenda. Y en Romanos, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, lo voy a parafrasear. Yo ya estoy llevando la ofrenda. ¿Ok? En Romanos, Pablo ya tiene la ofrenda. Entonces, ¿dónde probablemente escribió? Bueno, probablemente escribió desde Corintio. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque lo que unifica Primera y Segunda de Corintios y el libro de Romanos, ¿qué es el tema que unifica esos tres libros? ¿Qué es el tema que se menciona en los tres libros? La ofrenda, ¿ok? La ofrenda. Entonces, muy probablemente Pablo está escribiendo esto desde Corintios, ¿ok? Ahora, hay un detalle más, ¿verdad? En Hechos leímos de un hermano Erasto. Bueno, hermanos, en 1929, se encontró en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Eso, gracias, hermano. Una inscripción, ¿verdad? En griego, donde decía que Erasto había, ¿verdad? Había pagado con su propio dinero un camino. Entonces, se menciona Erasto. Ok, la historia dice, hermanos, y también podemos ir, y ya no quiero ir más detalles, que Erasto, ¿verdad? Era el tesorero de la ciudad. ¿Ok? Sí, Erasto era el tesorero de la ciudad. Entonces, en segunda de Timoteo 4:20, mire lo que dice segunda de Timoteo 4:20. Quiero que vean, porque aparece en la Biblia. Segunda de Timoteo 4:20. Alguien que nos ayude, por favor. Ok, qué nombrecito, ¿verdad? Entonces dice aquí, Erasto se quedó en Corintios. Ahora vayan a Romanos 16:23. Romanos 16:23. Saluda a Carlos, senador mío, directora de iglesia. Saluda a Erasto, senador de la ciudad, y del hermano Juan. Ok, note, por testimonio de Romanos, Erasto era ¿qué? El tesorero de la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿cuál ciudad? ¿Verdad? No. Corinto, ¿ok? Corinto. Entonces, por estos detalles escriturales, sabemos, ¿verdad? Que muy probablemente Pablo escribió esta carta de Romanos, ¿verdad? En Corintio, ¿ok? Ahora, vamos ahí a la hojita, hermanos. Fecha. Ok, fecha. Establecer fecha siempre es complicado, sin embargo, por las referencias de Pablo a ciertos individuos gobernantes en sus cartas, se ha fechado esta carta en los comienzos del año 57 después de Cristo, ¿ok? Entonces, nada más ese es un detalle. Los lectores, alguien ayúdame que no ha leído los lectores, por favor. ¿Alguien quien quiera? Ok, vamos a ver esos dos pasajes. Hechos 2:10, por favor. Hechos 2:10. Este es el día del Pentecostés. Mire lo que dice Hechos 2:10.
En esa lista de Hechos 2 van a mencionar muchas personas. Entonces, vamos a ver ahí. Hechos 2:10. ¿Alguien ayúdame? Ok, note ahí. ¿Quiénes estaban en ese día quiénes estaban aquel día en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y otros creyentes y predicaron el evangelio? Aquí dice aquí, romanos, dice aquí residentes tanto judíos como qué, como prosélitos. Entonces, hermanos, los romanos que estaban en Jerusalén, que habían ido para la fiesta de Jerusalén, hermanos, en aquellos días, hermanos, cuando iban a la fiesta, usted sabe que no es como nuestros días de que, pues voy a ir una semana, un fin de semana con mi mamá, ¿verdad? O este que pasó, ¿verdad? Este fue el puente largo, ¿verdad? Y voy y vengo. No, en aquellos tiempos tenían que prepararse. Muchos que iban para la Pascua se quedaban hasta el día de Pentecostés y ya después regresaban, ¿verdad? La Pascua, el día del Pentecostés era 40 días, ¿verdad? Era el día 50 de la fiesta, entonces algunos a veces se quedaban desde ahí hasta el día de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, por eso encontramos en el día de Pentecostés mucha gente, y este es relato, porque habían ido a esa fiesta. Y encontramos este primer indicio de que había romanos. ¿Ok? Entonces, en la introducción que vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver, Pablo realmente tenía mucho deseo de ver a estos hermanos. Pablo no fundó esta iglesia, Pedro no fundó esta iglesia. Muy probablemente esta iglesia nació de los creyentes que escucharon el evangelio aquí en el día del Pentecostés. Ahora, mira otro detalle. Sabemos que había creyentes porque vaya a Hechos, el siguiente pasaje 18. Hechos 18. Hechos 18, hermano. Hechos 18, versículos 1 y 2. Hechos 18, 1 y 2. Quien quiera. Hermano Jesús. Adelante. Oh. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cual Claudio había invitado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ok. Ahora, este es un detalle histórico muy interesante. Entonces, en Corinto, Pablo se encuentra a Aquila y Priscila, su esposa. Estos eran judíos que vivían en Roma. Pero Claudio, hermanos, más o menos en el año 40 después de Cristo, mandó que todos los judíos salieran de Roma. ¿Por qué? Hermanos, en la historia no aparece en la Biblia, ¿verdad? En los datos históricos, los historiadores romanos dicen que en Roma empezó una discusión, que hubo un alboroto por un hombre llamado Cresto, ¿verdad? Entonces los judíos empezaron a tener problemas con los gentiles por un hombre llamado Cresto. Y entonces Claudio, como vio que este alboroto iba a ser muy grande, mandó a sacar a todos los judíos de Roma. Ahora, ¿a qué se le hace parecido el nombre Cresto? Muy probablemente, ¿verdad? Muy probablemente lo que había pasado es que Cristo, ¿verdad? El evangelio estaba prosperando tanto en Roma que le estaba causando problemas a Claudio. Entonces, lo que él resolvió, dijo, bueno, y sacó, y entonces es como Pablo se encuentra a Aquila y Priscila en Corintios, porque habían salido de Italia. Entonces, este pasaje y la parte de la historia nos ayuda a entender que en Roma estaba creciendo una iglesia y estaba avanzando una iglesia que no era una iglesia chiquita y que no tenían cualquier testimonio. Algo muy bueno estaba pasando en Roma y en la iglesia de Roma que estaban causando un gran alboroto. ¿Ok? Entonces, ahora hermanos, estos son los lectores de los que Pablo va a escribir y nada más quiero unos 2-3 minutos, quiero pasarle un video
¿verdad? Yo sé que ustedes hemos visto, ¿verdad? Videos o películas, pero quiero que entienda, ¿verdad? De nuevo, que la Roma que Pablo escribió es esa Roma de su esplendor. Probablemente todavía le falta un siglo para que llegue a su máximo esplendor, depende de los historiadores, pero este es a la Roma, este es a los hermanos que vivían en esa ciudad, es a los que les está escribiendo Pablo. Entonces, déjame poner este videito. Déjame compartir. Side of the Tiber River, 20,000 steps away from the sea. The river easily crosses this place and its nearby hills can easily be walled. The ancient Roman wall used to embrace 7 hills. Rome was founded in the year 753 before Christ. Perdón, hermano, no vamos a poder poner el audio, pero... On the Capitoline Hill, the most sacred of them all, there are many sacred buildings, of which the most famous is the Temple of Jupiter. Bueno, lo que va a enseñar este video, por ejemplo, son los lugares más renombrados de aquel tiempo. Ese es el templo de Júpiter. The north-facing part of the hill that is firmly walled is called the Arx. On top of the Arx, the Temple of Juno Moneta is situated, where coins are made out of precious metals. At the foot of the hill, there's the tabularium, which is a huge building where mail and public letters are kept. Under the Capitoline and Palatine Hills is the Roman Forum. In that valley there was once a big lake that was dried up after the water was diverted to the river through an underground sewer called Cloaca Maxima. Large number of people came every day to the Roman Forum. It was the most busy and crowded place in the city, surrounded by many public and sacred buildings. This is the Basilica Aemilia, which together with the Basilica Julia is the largest public building in the Forum. The basilicas used to occupy a better place in the fora of the Roman cities. In ancient times, the basilica was a public building where many businesses and courts of law were conducted. Later, Christians took advantage of the basilical form to use it as a religious site for the celebration of liturgy. Centuries later, when the empire became officially Christian, the term was also used to refer to large or important churches. In this sense, the denomination is used today both from an architectural and a religious point of view. Ustedes están echando unas carnitas, ¿verdad? Y los hermanos los están viendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la agora, ¿verdad? Estaban los templos, pero también estaban los mercados. Entonces, y a veces lo que hacían era sacrificaban ahí en el templo y adivine qué pasaba. Sacrificaban aquel animal ahí en el templo y lo pasaban al mercado y ándele, ¿cuántos quieren? Eso era lo que pasaba en los tiempos bíblicos, ¿no? Entonces, y bueno, esta es la ciudad, hermanos, donde Pablo va. Es donde viven los hermanos a los que Pablo les va a escribir una carta. Sin duda es una ciudad muy importante. Sin duda, ¿verdad? Dios quiso usar a los hermanos ahí para que el evangelio se extendiera, como vamos a ver ahí más adelante. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los propósitos? Vamos a ver ahí en sus hojas. ¿Cuáles son los propósitos con los que Pablo está escribiendo esta carta? ¿Cuáles son los propósitos? Alguien ayúdeme, por favor. A la que siga Susana, de los propósitos.
Ok, estos son de los varios propósitos con los que Pablo está escribiendo la carta. Ok, uno de ellos, como dijimos, mire ahí, Romanos 15:24, por favor. Mire lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 15:24. Alguien ayúdame, por favor. Cuando vaya a vosotros, porque espero veros al pasar, caminando allá con vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ok, dice, espero ser encaminado. ¿Alguien, Haskel, puedes leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente? A ver, Rodrigo, 15:24 en Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien más rápido que Rodrigo? A ver, Rodrigo. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, del primer Roma, y luego de la compañía de ustedes como un equipo, podrán ayudarme cuando necesario. Ok, y mire, la Biblia lo trae, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Y es una de las cosas que está escribiendo. Miren, quiero ir a verlos, tengo muchas ganas de conocerlos. Quiero ayudarles, quiero ayudar a ayudarles a sus diferencias, pero también quiero que me echen la mano, porque quiero llegar a España. ¿Okay? Quiero llegar a España. ¿Okay? Y también, bueno, también quiero resolver diferencias entre judíos, ¿verdad? Y gentiles. ¿Por qué? Porque los tienen diferentes costumbres, ¿verdad? La iglesia, cuando los judíos salieron, pues la iglesia se hizo muy gentil. Cuando los judíos tienen permiso de los romanos a regresar, pues adivine qué, pues hubo chispas por ciertas cosas que vamos a ver también en la carta. Y bueno, ahora sí, hermanos, ¿cuál es el tema de la carta? ¿Ok? Este es el tema que vamos a estar recalcando una y otra vez. ¿Cuál es el tema de la carta de Romanos? ¿Cuál es el tema de la carta de Romanos? Ok, aquí está una sugerencia. ¿Ok? El tema de la carta de Romanos trata las buenas nuevas de la justicia de Dios. Provee nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? Yo lo adapté del doctor Mark Minnick, ¿verdad? El tema tiene que ver, y dos veces aquí mencionamos aquí la palabra justicia. Hermanos, la palabra justicia es una palabra muy importante en el libro de Romanos, ¿ok? Y este es el tema que Pablo quiere escribir, que las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. Mira lo que dice ahí. ¿Alguien puede leer abajo del tema el siguiente párrafo? Ok, 1 de cada 100 veces aparece la palabra justicia en el libro de Romanos. Aquí nada más quiero enseñarle un gráfico sencillo. La palabra justicia, la palabra griega dikaiosune, mire, en comparación con otros libros, Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Primera, Segunda de Corintios, donde aparece, mire cuántas veces rebasa el libro de Romanos a todos los demás libros. ¿Okay? Todos los de acá son otros libros donde aparece la palabra justicia. Pero miren cómo Romanos, increíblemente, ¿qué? Supera a los otros libros. Entonces, este es un libro donde el tema de la justicia es muy importante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del tema de Romanos, cuando hablamos de qué va a tratar el tema de Romanos, no podemos ignorar que la justicia es uno de los temas importantes, ¿ok? También, hermanos, la frase, ahí vamos en sus notas, la frase la justicia de Dios aparece 8 veces en las cartas de Pablo y 4 veces aparece en Romanos. La frase, la justicia de Dios. Alguien ayúdeme, por favor, Romanos 1:17, Romanos 3:21, Romanos 3:22 y Romanos 14:17. Romanos 1:17, por favor.
Ok, 3:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Ok, el 22, ¿alguien? Versículo 22, 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él por el justicia de Dios. Ok, y 14:17. Ok, ahora hermanos, ¿qué significa la frase justicia de Dios? Ok, ahí está, y ahí están sus notas para apuntar. ¿Qué significa la justicia de Dios? Primero, una de las formas de traducir o entender esa frase es la justicia, la cual es Dios. La justicia, la cual es Dios. Esto significa que si esa palabra puede, o esa frase significa que Dios es ¿qué? Es la justicia, Dios es la representación, su atributo, y por eso ahí puso un atributo ¿qué? Inherente. El segundo, hermanos, puede traducirse y entenderse esa frase, la justicia que Dios da. La justicia que Dios da. Un estado o posición. Y la tercera, esa frase puede entenderse, la justicia que Dios muestra. La justicia que Dios muestra. Déjeme leerle. De la primera, Martín Lutero escribe esto. Anhelaba yo entender mucho la epístola de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino excepto la expresión, la justicia de Dios. Porque la tomé en el sentido de esa justicia por la cual Dios es justo y actúa con justicia al castigar a los injustos. Mi situación era que, aunque un monje impecable, estaba delante de Dios como un pecador con la conciencia atribulada y no tenía confianza en que mi mérito lo apaciguara. Por tanto, no amé a Dios justo, sino que lo aborrecí y murmuré contra él. Sin embargo, me aferré al querido Pablo y tenía un gran anhelo de saber lo que quería decir. Hermanos, el primer significado de justicia de Dios como un atributo es el que muchos de nosotros tenemos. Muchos de nosotros pensamos en Dios como en la justicia de Dios, como que Dios está listo para atrás, ¿verdad? Y que Dios está todo enojado, que cuando ustedes pecan, no, vete de aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Nos enojamos, castigamos, no te quiero ver aquí, lárgate de aquí. Y muchas veces pensamos en la justicia de Dios así. Y esto lo dice Martín Lutero. Un Dios así es un Dios que no ama. Es un Dios que odiaba. Que siempre estaba presto a castigar, siempre enojado, siempre furioso contra el pecado. Ahora vamos a ver que eso tiene cierta razón. Pero no es la que la frase está tratando de decir. Mira bajito, ahí donde el número 4 dice, una combinación de la segunda y la tercera. En la opción 2, el evangelio revela la justicia que Dios ¿qué? Provee. En los versículos leímos, hermanos, esta justicia se recibe por la fe. Esta justicia se recibe por la fe. Nadie puede ganar esta justicia por mérito propio. Nadie puede ganar esta justicia. Esta justicia Dios la provee ¿por qué? Por fe. Y en la opción 3, el evangelio no solamente lo que Dios provee, pero también lo que Dios muestra cuando lo hace. Mira Romanos 3, 25 al 26. Ahora déjame, esta es una de las razones por qué le digo que necesitamos en el estudio bíblico un buen balance. Alguien léame 25 y 26 de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene ahí la Nueva Traducción Viviente, ayúdenme, porque yo voy a leer, déjame, bueno, en lo que busca, déjame, yo voy a leer el versículo en Reina Valera. Versículo 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alguien ayúdame, Nueva Traducción Viviente, versículo 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron del pasado. Ok. Bien, déjame tratar de explicar. Versículo 25 al 26 dice, Dios es justo porque provee nuestra justicia por fe, pero también la justicia es mostrada. Cuando la palabra propiciación, hermano, significa la ofrenda que apacigua la ira que viene. Y dice, esto es lo que pasó. Todo el mundo antiguo merecía pagar por sus pecados y que la ira de la furia de Dios cayera sobre ellos. Pero no lo hizo. Porque iba a llegar una persona en quien toda la ira de Dios iba a caer. Hermanos, una persona iba a cargar sobre toda la ira de Dios sobre él. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesús. Entonces, mira por qué la justicia de Dios también es mostrada. Porque el pecado tiene que pagarse. Porque el pecado tiene que castigarse. Dios sería justo si deja el pecado así nomás. Ahí muere. Dios sería muy injusto si dejara que el pecado así ya. Todo bien, todo bien. No, el pecado merece castigo. El pecado requiere la justicia de Dios. ¿Y qué hizo? Castigó a su Hijo por nosotros. Hermanos, nosotros podemos recibir esa justicia porque Él castigó a su Hijo por nosotros. Y lo es lo que dice ahí, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. Hermanos, este es el asunto de la justicia. Hermanos, Dios no es un Dios pasalón, Él castigó a su Hijo por nosotros. Derramó su ira sobre su Hijo por nosotros, porque eso es justo que Él pagara. Y por su muerte y por ese pago, nosotros podemos ser justos. Ahora, mire ahí. Bueno, ¿sí se entendió? Eso es a lo que nos referimos con la justicia de Dios. Por eso es la justicia que Dios provee, pero también es la justicia que Dios muestra. Él castigó y derramó su ira sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora, en el bosquejo, el doctor Mark Minnick, en su clase de predicación expositiva del libro de Romanos, sugiere un bosquejo que podría ayudarnos a entender el mensaje de forma más inductiva, en forma de preguntas y respuestas. Me gusta mucho cómo el hermano hizo su bosquejo. Entonces, hermanos, el libro de Romanos puede dividirse en dos partes. Bien sencillo, ¿ok? El primero, la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe. Del versículo 1 al 11, lo que va ahí es explicada. Lo que Pablo va a hacer en los primeros 11 versículos va a explicar cómo la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe. Entonces ahí lo que va en la rayita es explicada. Y luego la segunda rayita. Los versículos 12 al 16. Los versículos 12 al 16, Pablo va a explicar la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe aplicada. Él va a decir, ya que Dios nos ha justificado, y vamos a hablar, ya que Dios nos ha perdonado, ya que Dios nos ha absuelto por su Hijo, ¿saben qué? Tenemos que vivir como eso. Si ya se les ha perdonado, si ya se nos ha perdonado, si ya nos ha rescatado, pues ahora hay que vivir
Y es lo que Pablo va a explicar. Entonces, del versículo 12 al 16 es la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe aplicada. Ok. La primera porción. La primera parte, Pablo va a explicar por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe. ¿Por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe? Aquí, hermanos, en estos del versículo 1, 18 al 3, 20, usted quiere resolver la pregunta. Cuando alguien le diga, oye, pero es que uno tiene que ganarse la salvación, uno tiene que echarle ganas, uno tiene que portarse bien, uno tiene que hacer obras, uno tiene que hacer bien al prójimo, uno tiene que ayudar al prójimo. Bueno, vamos a ver si en verdad es así. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que trata de resolver Pablo es, ¿por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe? ¿Por qué las obras no sirven? Las obras no sirven. ¿Ok? Luego, del capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1 al 8:39, perdón, del 3:21 al 4:25, ya que nos da la razón de por qué, Pablo nos va a explicar cómo podemos obtener la justicia solamente por la fe. ¿Cómo podemos obtener la justicia solamente por la fe? Hermanos, el asunto de la fe, a veces escuchamos la palabra fe en la iglesia, y para fe para algunos significa como un deseo fuerte. Es que yo tengo fe, que va a haber café, yo tengo fe, que va a haber café como un deseo fuerte. ¿Verdad? Algunos piensan que fe es un pensamiento, y Pablo va a querer resolver este asunto. ¿Cómo se puede obtener esa justicia por la fe? ¿Cómo funciona la fe? Porque algunos piensan que la fe nada más es un deseo. Hermanos, la gente que camina de rodillas en el cerro de la Virgen tiene fe. Y su fe lo demuestra. Los que hacen las caminatas largas a la Basílica de Guadalupe tienen fe. Es lo que Pablo va a decir. Pero no una fe que Dios espera, no una fe bíblica, no una fe correcta. Y es lo que Pablo va a querer escribir en el libro de Romanos. Luego, siguiente. ¿Qué pasa del capítulo 5, versículo 1 al 8:39? ¿Qué pasa de obtener la justicia solamente por la fe? ¿Qué pasa después? Ya que he obtenido el perdón de Dios, ya que he obtenido esa justicia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí Pablo va a resolver este asunto. Porque antes me echaba una cervecita, me echaba un cigarrito, no sé qué nada. Pero ya que soy cristiano, me siento raro. No, yo me echaba unos bailongos bien acá, pero ya que soy cristiano, me siento raro. Es más, ¿por qué quiero hacer las cosas buenas? Quiero, pero no como que me cambie. Bueno, desde que Pablo les va a explicar, ¿qué pasa después? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué batallamos? ¿Será que siempre tengo que vivir así? ¿Cuál es la respuesta? Pablo lo va a explicar. Y por último, ¿quién puede obtener la justicia solamente por la fe? Capítulos 9 al 11. ¿Quién puede obtener la justicia solamente por la fe? Y Pablo va a explicar, hermanos, ¿quién obtiene? ¿Quién lo obtiene? ¿Quién cree en su Hijo? No tiene, hermanos, Dios, Pablo va a decir, Pablo va a hablar en esos capítulos, este difícil término de la elección. Los cristianos son escogidos por Dios, pero no porque son lindos, no porque contribuyen mucho, sino por la pura misericordia de Dios. Muchas veces no somos mejores que el vecino. No somos mejores que otros. Y Pablo va a decir, ¿quién? Los que han alcanzado misericordia. Porque respondimos a la misericordia. Y por último, ya viene, ¿verdad? Los capítulos 16 es la justicia de Dios
provee nuestra justicia por la fe. ¿Verdad? Ahí en su bosquejo, ¿qué va a tratar en esos capítulos? ¿Verdad? Tiene que ver con asunto de consagración. ¿Verdad? Un asunto importante, los cristianos deben consagrarse. Ahora, queremos resolver qué es ese asunto. Hermanos, consagrarse, esa palabra es recomún en la iglesia. Conságrate, conságrate. ¿Quién sabe qué significa? Pero es bien común. Pablo nos va a decir qué es eso. Cómo se come, cómo se ve. Y ya eso, dice aquí, todas las relaciones resultantes. Ministrando a los miembros del cuerpo de Cristo, respondiendo a aquellos dentro y fuera del cuerpo de Cristo, sometiéndose al gobierno civil. Hermanos, ¿dónde vivían estos hermanos? En Roma. Ahí se concentraba el gobierno. Y Pablo les va a decir, hay que pagar impuestos. Ah, pero si tú los vieras, los conocieras a los policías. Paga impuestos. Ah, pero es que paga impuestos. Dios los puso. Y no en vano tienen la espada. ¿Quieres no tenerles miedo? No hagas nada malo. Aplica las reglas. A ver, ¿por qué tenemos miedo de que nos vayan a infraccionar? ¿Por qué? Ah, pues es que sí me pasé un alto. Es que sí voy arriba. ¿No quieres tener ese miedo? Obedece las reglas. Obedece las reglas. Luego dice, sometiéndose, recibiendo a los hermanos débiles. A eso vamos a hablar sobre asuntos de conciencia, cosas que la Biblia no dice que son pecado. ¿Verdad? Si alguien quiere echarse una carne asada y alguien quiere echarse unos vegetales, no podemos decir que es pecado. Ustedes están sacrificando vacas. Son unos salvajes. ¿Verdad? Pablo va a explicar ese asunto. Evangelizando a las naciones. Pablo va a explicar este punto importante sobre el evangelismo a las naciones. Alcanzar a otros con el evangelio. Y por último, ejemplificando afecto a los hermanos. Esos son los puntos que vamos a ver aquí en la carta. Entonces, estos son los datos. La próxima semana, hermanos, la próxima semana, bueno, sí, pastor, ¿sí o no? La próxima semana. ¿Sí? Ok, entonces la próxima semana ya vamos a entrar en los primeros 17 versículos. Entonces, si usted quiere ir anticipando, empiece a leer los siguientes 17 versículos. Yo sé que hay en la iglesia, hermanos, que tienen más tiempo. Por eso, hermanos, trajimos un comentario. Cuesta 260 pesos. Si usted quiere estudiar por su parte y venir aquí y comentar algún detalle interesante de su lectura del libro, yo quiero dejarlo. ¿Ok? Ahora, nada más con sabiduría, no vaya a querer dominar toda la plática. No, hermano, encontré 50 cosas interesantes. No, compártanos una, dos, ¿verdad? Entonces, pero si alguien tiene tiempo, ¿verdad? Ahí hay un comentario del libro de Romanos, ¿verdad? 260 pesos que usted puede leer. Y yo quiero dejarlo, si usted tiene algo para contribuir a la clase, siéntase en libertad. Y también, de nuevo, yo le recomendaba, vamos a usar, ¿verdad? Siempre vamos a comenzar con Reina Valera, pero cuando lleguemos a unos versículos que son difíciles de entender, vamos a leerlos en Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Para ayudarnos a entender mejor. Y ya pedí para el próximo miércoles y domingo, voy a traer otras 2 Biblias más, para si usted quiere comprarlas, usted puede hacerlo, ¿ok? Bien, hermanos, eso es todo. Continuamos ya ahora sí, directamente en el texto para la próxima semana. Okay. Pastor. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios por la bendición que tenemos a través de el libro de Romanos, justificados pues por la fe, llegamos a tener paz para con nuestro Dios y gloria a Dios por lo que vamos a estar viendo. Hermanos, ¿tuvieron fe? Hay café, hermanos. Hermanos, nada más, déjenme darle un consejo. No haga remonte, vaya y tome café, porque en 15 minutos empezamos. De repente les da por agarrar café cuando falta un minuto para empezar. Así es que, hermanos, sin pena, usted vaya, tome café. Si tuvo mucha fe, a lo mejor hay algo más que café, pero si solamente café, hermanos, pues sin café es imposible agradar a Dios, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos, en 15 minutos empezamos el siguiente tiempo, hermanos. Adelante. Josías, para la grabación.